El presidente nacional del CSIF, Miguel Borra, y el autonómico de Aragón, José Luis Santa Fe, se van a reunir con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, donde van a tratar varios temas que les preocupan. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros precisamente al presidente nacional del CSIF, Miguel Borra. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, uno de esos temas que les preocupa y les va a trasladar al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, es precisamente el acuerdo fiscal del Gobierno central con Cataluña. ¿Por qué? ¿Les preocupa que haya diferencias entre autonomías? Bueno, yo creo que nos preocupa a nosotros y a todos los españoles. Nos encontramos con que si una comunidad va a recibir una financiación singular, realmente va a ser un cupo, los recursos que va a tener el Estado para atender los servicios públicos en el resto de las comunidades autónomas se verán mermados, con lo cual nos tememos que el resto de los españoles pues paguemos ese acuerdo que ha firmado el gobierno socialista, y nuestros servicios públicos que reciben, en este caso nuestros ciudadanos aragoneses, esa sanidad con esa dispersión que tenemos, esa educación con los problemas que hay, por ejemplo, en infraestructuras, pues se vean todavía agravados al recibir Aragón, no voy a decir menos dinero, pero sí que va a ser más difícil poder atender a esos servicios públicos. E incluso, aunque podía ser en estos momentos aventurado decir la cantidad de dinero que se nos puede detraer, lo que está claro, y yo creo que entendemos todos, que si el mismo dinero hay una comunidad autónoma que ahora va a recibir más recursos económicos, el resto de comunidades autónomas desde luego los verán mermados. Bueno, una de sus preocupaciones que le va a trasladar también al presidente de Aragón es que no se demore más el inicio de las reformas pendientes para mejorar los servicios públicos, entre ellas la temporalidad. ¿Se ha cumplido? Bueno, en estos momentos España, en términos generales, tenemos en torno a un 30% de temporalidad en los servicios públicos. El acuerdo con con Europa era que a final de año tuviéramos un 8%. Vemos difícil cumplirlo. Y aunque este gobierno actual en Aragón está poniendo más recursos para que esas ofertas públicas de empleo vayan adelante, le vamos a pedir que incremente ese esfuerzo pues para conseguir que nuestros empleados públicos no estén en esa situación de precariedad. No podemos olvidar que estamos hablando de docentes, de personal, de trabajadores de la sanidad, que en estos momentos se encuentran pues una situación de concatenando distintos contratos a lo largo de muchísimos años. Entonces, ese objetivo del 8%, desde luego tenemos que luchar y tenemos que pelear para conseguirlo, y desde luego que no se vuelva a repetir. En ese sentido, le trasladaremos que en la última reunión que mantuvimos con el ministro le exigimos que elimine de una vez la tasa de reposición. Bueno, demandan también la homologación retributiva de los empleados. Los empleados públicos de Aragón cobran menos que, por ejemplo, en Cataluña por hacer el mismo trabajo. Efectivamente, los empleados públicos en Aragón en muchos casos somos de los peor pagados. Por ejemplo, en el sector educativo pues somos de los peor pagados de España, y en ese sentido le vamos a pedir que ese acuerdo de la mesa sectorial del 10 de mayo que se llegó entre todas las organizaciones sindicales se lleve a cabo, porque nos hemos encontrado que a última hora los sindicatos de clase pues por motivos no laborales se han desmarcado de ese acuerdo. CSIF apoya ese acuerdo. No podemos olvidar que es un acuerdo que implica un incremento retributivo, que implica una reducción del horario lectivo de atención directa a los alumnos, o por ejemplo también una reducción para esos trabajadores mayores de 55 años, así como el pago de las tutorías, una demanda histórica de nuestra organización, o la actualización de los complementos de los equipos directivos. Entonces es un acuerdo que implicará mejoras en las condiciones laborales de todos nuestros docentes, un inicio de ese camino. Desde luego no es el final, pero sí que es un inicio, y desde luego desde CSIF apoyamos ese acuerdo en esa mesa sectorial. Pues Miguel Borra, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días.